La empresa Uber siempre ha sido reticente a la regularización. Decidieron torpedear cualquier tipo de legislación desde que entró en vigor en 2016. A través de una estrategia sustentada en los amparos, la plataforma buscó retrasar la implementación de una legislación que, como todas, tiene aspectos mejorables, pero que cumple con lo necesario para dotar a los ciudadanos de seguridad y certidumbre. La estrategia ha significado la desprotección de los choferes y también de los ciudadanos, que deben pagar los platos rotos con tarifas altísimas y también con una persecución que no tiene nada que ver con la calidad del servicio que buscamos. Uber tiene que poner todo lo que está a su alcance para cumplir con los requisitos que marca la ley, de la misma forma sus conductores. Y el gobierno del estado debe revisar si los documentos que se están pidiendo están apegados al marco jurídico que aprobó el legislativo en un primer momento y las reglamentaciones que aprobó después la Secretaría de Movilidad. El objetivo, y esto no se nos debe olvidar, debe ser la seguridad del pasajero y la protección del trabajo de los conductores, no una cacería que no beneficia a nadie. Uber tiene en calle miles y miles de autos, más que aquellos que dan el servicio a través del modelo tradicional de taxi. Por lo tanto, tiene una responsabilidad no solo con el usuario y sus conductores, sino también con las disposiciones que marca la ley. Algunos requisitos parecen absurdos, pero todos se derivan de la norma técnica que en su momento aprobó el Instituto de Movilidad del Estado de Jalisco. La cacería de movilidad no es la solución, pero eso no quita que el registro lleve abierto más de un año y nadie hizo nada por evitar las dificultades que hoy vivimos en la provisión del servicio. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. De la mañana con 6 minutos. Sabemos que la discriminación es un asunto, digamos, a combatir en nuestra sociedad. Ha habido casos en los últimos días en donde la discriminación se ha hecho patente por preferencias sexuales, por tatuajes, por cierto tipo de vestimenta, y queremos darle unos minutos precisamente a este tema antes de saludar a Augusto Chacón. En mayo de este año, a Alfredo Peña le cancelaron su membresía al club de golf Las Lomas. El director del club lo citó a él y a su esposa para decirle, entre otras cosas, que se trataba de un tema social que empujaba a otros miembros del club a quejarse de los tatuajes de Alfredo. Alfredo tiene casi todos los brazos tatuados. En ellos están representadas sus hijas, su esposa, sus padres e incluso su mejor amigo. El club dirá que es una organización privada y que se puede reservar el derecho de admisión. Y aunque es cierto que en México la Constitución prohíbe la discriminación, en muchos casos estas historias se normalizan y en la vía formal se justifican con otros motivos. Platiqué con Igor González, doctor en Ciencias Sociales y jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Le pregunté a Igor qué podíamos ver a través del caso específico de Alfredo. Me dijo que él compararía la historia de Alfredo con la del Mijis, el diputado local electo de San Luis Potosí por Morena. Ambos comparten una similitud estética en los tatuajes, pero las reacciones a sus casos nos podrían dar luz sobre nuestra sociedad. Escuchamos a Igor. Y yo creo que la importancia de contrastar estos dos casos tiene que ver con que nos pone frente al espejo nuestros propios prejuicios. Es decir, nos hace ver cuál es la sanción social que se hace con respecto a dos aspectos particulares, a la raza y a la clase, que últimamente han estado presentes en el discurso público y que se exacerbaron a raíz de la coyuntura electoral. El Mijis está tatuado. Es un joven moreno que antes de saber mucho de él, apenas lo veíamos perteneciendo a pandillas y a una clase socioeconómica baja. Alfredo Peña está tatuado. Es un joven de piel más clara y visiblemente de clase socioeconómica alta. Está inscrito en un club de golf, por ejemplo. Igor nos dice: El proceso discriminatorio contra Alfredo Peña es positiva, es decir, la sociedad se indigna, o algún sector de la sociedad se indigna, porque cómo es posible que por sus tatuajes no lo dejen ingresar al club de golf. En cambio, casi por las mismas causas, el Mijis es considerado como a priori
digámoslo así, un sujeto de cuidado, ¿no? Peligroso, que aún sin saberlo y sin conocerlo, ya está siendo juzgado, e incluso se pone en duda la propia capacidad que pueda tener para desempeñarse como funcionario. A Igor le parece que el contraste de estos dos casos ilustra con precisión 1. Cómo nos coloca frente al espejo de nuestros propios prejuicios, y 2. La sanción social que se hace acerca de nuestros imaginarios. Es decir, a mayor estatus social esperamos tener un acceso privilegiado a los derechos. A menor estatus, un cuestionamiento del acceso a los mismos derechos es provocado. Esto, me dijo Igor, más que hablar de los casos en sí, habla de nosotros como sociedad. ¿Tú tienes una historia de discriminación? ¿Qué resaltas de estos casos? Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. También si nos quieres escribir para platicarnos lo que estás viviendo, si eres conductor de Uber, usuario de Uber, en el contexto de los operativos de la Secretaría de Movilidad, para revisar que los autos, que los conductores estén plenamente regularizados con lo que marca la norma técnica que aprobó el Instituto de Movilidad. Tania Ramírez es directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación de la CONAPRED y nos recibe la comunicación. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, gracias a ustedes. Oye, Tania, hemos discutido desde el fin de semana pasado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara sobre un caso de un joven que fue víctima de discriminación en un club social por tener tatuajes. ¿Qué deben hacer las personas que se ven sujetas a este tipo de discriminaciones? Mira, primero que nada, deben recordar que existe una ley que los protege, una ley federal para prevenir y erradicar la discriminación. Hay también leyes locales, y el Estado de Jalisco tiene su propia ley local y su consejo local instalado para revisar cuestiones que tienen que ver con la discriminación. Sí. Y también recordar que la apariencia física es uno de los motivos previos de discriminación, es decir, no se puede discriminar, está contemplada en nuestro artículo 1 constitucional y hay todo un ordenamiento para ello, pero concretamente la apariencia física y en particular los tatuajes no son motivo alguno por el que se pueda discriminar a una persona. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminar? Sí. Limitar el acceso a algún derecho, a algún servicio, de eso estamos hablando, ¿no? Si bien una expresión, por ejemplo, un dicho, un comentario, puede ser una expresión discriminatoria, sí, en términos estrictos estamos hablando de que es un delito de discriminación, digamos, cuando se limita a una persona de poder acceder, por ejemplo, ha sucedido a un trabajo, ¿no? Correr a una persona de su trabajo por su aspecto físico sería un acto de discriminación, no admitirle en una escuela, no quererle dar algún servicio de salud, etcétera, ¿no? Tania, preguntarte, porque hubo muchos comentarios en redes sociales con relación a este caso, y había gente que decía, pues si es un club privado o una institución privada, tiene derecho a poner sus reglas. ¿Esto es cierto? No exactamente. El primero constitucional que dice que no debemos discriminar por ningún motivo de apariencia, de orientación sexual, de religión, de creencias, etcétera, sí, es un artículo que nos aplica a todos. No tiene que ver que sea un espacio público del Estado o un espacio público de la sociedad. En ese sentido, las reglas que los establecimientos pueden ponerse para determinar el acceso o no, tienen que ver con razones motivadas y sustentadas de algún tipo de restricción, por ejemplo, por edad, ¿no? Si es un establecimiento, a un bar tipo de espectáculos, sí, y las bebidas que se sirven no son adecuadas para un niño o una niña, pues por supuesto que esa restricción está fundada y motivada. Por un tatuaje no sería el caso. La obligación de no discriminar está también en los establecimientos privados, sí, e incluso desde el CONAPRED tenemos una norma, impulsamos una norma que es una norma por la igualdad laboral y la no discriminación, sí, que intenta regular la no discriminación en los centros de trabajo, y esto aplica tanto para espacios públicos como para privados. Antes de despedirte, Tania, los bares, los antros, los espacios de recreación que fijan de alguna forma criterios físicos para las mujeres, para los hombres, incluso económicos de acceso, de consumo al interior de un establecimiento, también pueden ser causas de discriminación. ¿Y por qué no se ha hecho nada contra estos espacios? El asunto es generar un cambio de cultura. Recordemos que si intentamos hacer algo en contra de los sí, espacios,
lo único que estamos generando es una cultura punitiva que no nos ayuda a comprender cuál es la dimensión y la importancia de incorporar a estas personas. La propuesta sería distinta, mostrarle a esos establecimientos de qué se están perdiendo cuando excluyen a alguien. Primero, decirles y recordarles que el ordenamiento legal ahí está para demostrar que no se puede limitar a ninguna persona el acceso a derechos y servicios por su apariencia, pero también recordar de lo que se están perdiendo, ¿no? O sea, hay talento, hay capacidad de trabajo, hay incluso capacidad de consumo en esas personas, ¿no? Y el hecho de tener una determinada apariencia física o no debe ser limitante, porque todas las personas somos distintas y porque la discriminación no es un asunto de minorías, no es se discriminó nada más a una persona por su tatuaje, pues también los hay, lo sabemos, de distintos colores, de distintas expresiones, con distintos orígenes. La diversidad no puede ser limitada porque es una realidad y la discriminación no es un asunto de minorías y en algún momento todas las personas podemos ser vulneradas por un acto de discriminación si no atendemos este cambio cultural en el que debemos empezar a aprender por vía de las buenas y no solo por vía del castigo, que la inclusión es fundamental para crecer como país. Tania Ramírez de CONAPRED, gracias. Muy buen día. Ahí está Tania desde la Ciudad de México. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días a todos, un gusto estar aquí. Pues, Jalisco, ¿cómo vamos a medido? ¿Tiene indicadores en materia de discriminación? Sí, en nuestra previa encuesta a finales de 2016, uno de los temas en el apartado de ciudadanía es discriminación y le preguntamos a la gente si ellas han sido discriminadas. Les preguntamos también si han visto un acto de discriminación que siempre es alto, pero cuando nos contestan sí, yo he sido discriminado. El porcentaje más alto, 15% en el área metropolitana de Guadalajara nos dijo que ha sido discriminado por su apariencia física. 15%. Y quienes se asumen de la clase media baja y baja, 21%. Dicen, a mí me han discriminado por mi apariencia física. Y la otra más alta es por su posición económica y social. También 15% dice, a mí, por mi posición económica y social me han discriminado, y esto llega en las clases bajas a 23%. Es decir, somos una sociedad que discrimina, que 2 de cada 10 digan a mí por mi nivel económico me han discriminado. Es muy fuerte, es mucho más bajo en preferencia sexual, que llega a 3%. Ah, mira. Curiosamente, estos son los dos más altos. Los que siguen, la forma de vida, 10% dicen a mí por mi forma de vida, que no sabemos qué estén diciendo. Puede inclusive referirse también a la apariencia física o a los tatuajes o al piercing o demás, 10% y sube a 15% en los estratos socioeconómicos bajos. Es decir, está medido, somos una sociedad que discrimina y que hacemos pasar mal por alguna razón que no tiene que ver más que con apariencia o con prejuicios a 2 de cada 10 de los habitantes de la población. Augusto Chacón, antes de irnos al corte, ¿cómo ves el tema de Uber, la regulación, los autos que están levantando, las tarifas, toda la inconformidad que hay en torno de algunos choferes, ciudadanos que también tienen que pagar hasta el doble por trasladarse? No sé si es un problema de la regulación, un problema de que la empresa Uber ha venido utilizando distintas estrategias jurídicas para parar la normativa estatal y nos tiene en este punto que es difícil de explicar, ¿no? Bueno, hasta donde nos quedamos, Uber y las distintas plataformas que se manejan con este esquema participaron en la redacción de la legislación, estuvieron en las mesas de trabajo con el Ejecutivo y todo lo que quedó, a final de cuentas, de una forma u otra, lo aprobaron. El asunto que me parece ahorita tendríamos que rescatar es que ¿quién es Uber? Nos queda claro que es una empresa transnacional. Los choferes están por la libre. Sí. Hoy Uber publica por ahí un desplegado un poco en contra del gobernador, pero a final de cuentas quienes se hacen responsables son los choferes y si ellos dejan de prestar el servicio, Uber encontrará otros mecanismos. Me parece que la regulación es necesaria, no se debe evadir y sorprende mucho que habiendo sido parte de las mesas de negociación, ahora se sorprendan de aquello que quedó en la ley. Que a mí también me sorprende que la tarifa esté casi al doble, cuando en realidad se han levantado 160 autos de 27,000, que es el parque vehicular. Así es. O sea, no tendría que tener un impacto tan fuerte en el precio. No, y eso es discrecional de parte de Uber y no lo vemos solo en nuestro caso, lo hemos visto en otras coyunturas donde de repente el usuario se enfrenta con una tarifa que le resulta desconocida. Y ojo, el caso del GPS, bueno, que también se ha popularizado como guía Roji, y el caso del asiento para bebé,
viene la norma técnica que aprobó el Instituto de Movilidad. Es decir, Sí. está en la regulación. Sí. Y bueno, hasta donde supimos esta mañana ya hay una multitud de choferes formados y parece que están cumpliendo estas normas, insisto, porque Uber se los traslada al chofer. ¿Quieres pasar? Pues pon esto en el Sí, aparte automóvil y punto. esta es la parte en donde se tiene que registrar el chofer, ¿no? Así es. 9 de la mañana con 19 minutos, regresamos para hacer mesa con diputados electos. 9 de la mañana con 22 minutos, gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo el WhatsApp 3318 8076 41. Nos acompañan 2 diputadas y 2 diputados electos. Comienzo con Mirza Flores de MC. ¿Cómo estás, Mirza? Muchísimas gracias, Enrique. Muy bien. Un saludo a toda la gente que nos Gracias está por escuchando. acompañarnos. Mariana Fernández del PRI, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludando a la gente que nos escucha esta mañana. Gustavo Macías, de Partido Acción Nacional. Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Enrique, por esta posibilidad de platicar con tu gente. Enrique Velázquez del PRD, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Augusto Chacón, ayer se presentó una iniciativa, o bueno, unos puntos mínimos para la discusión de la Fiscalía General del Estado y la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Sí, bueno, el Comité de Participación Ciudadana Social del Sistema Anticorrupción convocó hace 2 meses a unas mesas de trabajo para tratar de diseñar o poner estos mínimos para la ley orgánica de la Fiscalía Autónoma que estamos deseando. La ley orgánica porque la Fiscalía Autónoma ya está en la Constitución del Estado, sí. Ya está expresada así. Pues la solo hay 2014, que, ¿no? Así es, Sí. hay que poner solo las reglas para en qué se traduce esta autonomía. Hubo distintas mesas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos empresariales que nos sentamos a debatir durante algunas semanas, algunos días a la semana, sobre estos mínimos, inclusive con intervención de una organización en Washington mediante videoconferencia. Fue un trabajo muy atractivo. A Jalisco Cómo Vamos le tocó coordinar la mesa número 6, que tiene que ver con Contraloría Social y demás. Y a final de cuentas lo que se acordó es presentar estos mínimos, tener estos mínimos. ¿Qué significa? ¿Cómo nombramos al fiscal? ¿Cómo el nombramiento se traduce efectivamente en una autonomía? Pero no solo el nombramiento, cómo el gobernador puede o no correr al fiscal. Removerlo, ¿no? En caso de una causa grave. En caso de una causa grave. Ahí está la autonomía, por supuesto, en el presupuesto, pero también hacia el interior, pensar en una autonomía horizontal. A la hora de investigar, el Ministerio Público debe tener un grado de autonomía que ni siquiera el fiscal general pueda intervenir en los casos que está investigando. Así que estamos hablando de que ya no se persigan delitos unitarios, sino asuntos de delincuencia que sean importantes. ¿Y la propuesta es que participe el comité? No. ¿Como filtro? Puede ser para el nombramiento, que ya ha funcionado para otros para casos. El fiscal anticorrupción. Para el fiscal anticorrupción, que haya una convocatoria en donde participe la sociedad. Se filtre. Que haya una evaluación donde participa la sociedad, se filtra, se presenta al Congreso, el Congreso elige, le da al gobernador y de esto se elija una terna. Para que elija es igual una terna. Que a nivel federal, ¿no? A nivel federal, salvo que no está el comité sin la evaluación ciudadana. Sí, pero el Senado elige 10 perfiles, los manda al Ejecutivo, el Ejecutivo manda 3 y los devuelve al Senado. Lo que a nivel federal no queda claro es de dónde saca el Senado esos nombres. Se propone acá que sea la sociedad comité, civil. ¿no? Mirza, ¿autonomía del fiscal? ¿A favor o en contra? Es fundamental, absolutamente a favor. El gran problema de la procuración de justicia y del acceso a la justicia comienza desde la necesidad imperativa de tener una fiscalía autónoma. Eso es una preocupación que nos hemos manifestado desde Movimiento Ciudadano. Ya tenemos muchos meses enfocados en ese tema y también nos preocupa mucho que el presidente electo esté desmarcándose de esa posición. Alfaro dijo que dependerá de lo que piense López Obrador, eso lo dijo en su rueda de prensa. Tú me dices, la bancada de Movimiento Ciudadano va a estar a favor de estas normativas para la autonomía al fiscal. Así es, definitivamente. Mariana Fernández, sobre el tema de la Fiscalía Autónoma. Sí, desde hace varios meses lo hemos manifestado a favor de la autonomía de la Fiscalía, tanto a nivel presupuestal como su autonomía jurídica, pero faltan muchas otras reformas, que es el sistema nuevo acusatorio, para que realmente haya un acceso a la justicia, no solamente la autonomía de un MP, sino la capacitación a todas las policías municipales, los jueces de control, cómo están actuando, porque el acceso a la justicia... es muy difícil que haya acceso a la justicia para cualquier jalisciense con el Poder Judicial que tenemos. En el caso del PRI, ¿estaría a favor de que el Comité de Participación se involucre y que filtre los posibles aspirantes a Fiscal General del Estado? Claro, necesitamos gente experta en las áreas de seguridad. Estoy convencida de eso y que el comité participe. Intervenga.
Gustavo Macías, la posición del PAN en este tema. Sí, es en el mismo sentido, a favor de tener una fiscalía autónoma y de buscar cómo hacemos accesible en todos los aspectos el acceso a la justicia. Si hoy hay un reclamo en este estado, es la lentitud con la que resuelven las fiscalías, con la que resuelven los ministerios públicos en el estado. Es necesario profundizar en estos temas tan importantes para la gente. Enrique Velázquez. Bueno, nosotros desde el año pasado, a mediados, presentamos una iniciativa popular desde Hagamos para poder buscar que el fiscal anticorrupción, el fiscal general también, pudiera ser una persona que cuidara más su prestigio que una chamba, que no se la debiera ni al gobernador ni a ninguna persona en particular. Me parece que es fundamental que pueda seguir avanzando. Yo creo que debemos de reconocer todo el trabajo que ha venido haciendo el Comité de Selección primero y luego el Comité de Participación Social, reconocerle a la Legislatura 61 que tuvo avances importantes, pero siento que va lento en estos momentos y creo que va a ser una tarea pendiente que nosotros rápido tenemos que ponernos de acuerdo para poder caminarla y que darle certeza a la ciudadanía de Jalisco. Hemos visto problemas gravísimos en la Fiscalía, en la Procuración de Justicia, y me parece que mucho tiene que ver porque no tenemos bien compactado el sistema anticorrupción. Entonces el PRD a favor también de esta propuesta. Sí, bueno, nosotros... La propuesta que presentó Sociedad Civil, algunas organizaciones el día de hoy. Así es, a favor de la iniciativa que presentamos nosotros el año pasado y a favor de la autonomía. La persona que debe ocupar ese espacio debe ser una persona preparada, que cuide más su nombre, su prestigio, que cuide más lo que pueda, que piense futuro, que piense en el Estado y no en a quién se la debe, ¿no? Augusto Chacón, ayer estuvo con nosotros el fiscal anticorrupción y se quejó del maltrato presupuestal. Tiene 3 agentes del Ministerio Público, 860 carpetas de investigación abiertas, muchas, 5 o 6 relacionadas con salud, otra ciudad creativa, pensiones, los temas icónicos que se han discutido en el estadio. Y ustedes en Jalisco, ¿cómo van a hacer una comparativa para saber si en realidad existe este impacto negativo en términos de presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción? Sí, bueno, trabajo con Gerardo de la Cruz, el fiscal de la Anticorrupción, y dado que necesita apoyo porque no tiene todo el personal, nos pidió hace un tiempo que si Jalisco podríamos hacerle una comparativa de cómo están otras fiscalías anticorrupción en el país. Y justo ayer se la hicimos llegar y bueno, pues ciertamente estamos maltratados. No podemos ahorita mencionar todas, pero mencionamos Tamaulipas, que tiene 77 plazas. Tiene información todavía no liberada. Depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que está a su vez adscrita al Ejecutivo, es decir, todavía no hay no tienen autonomía, no hay autonomía. Entonces, así le hicimos. Nuevo León tiene un presupuesto altísimo y muchísimo personal. 3 veces el de Jalisco. 3 veces el de Jalisco. Sí. Entonces, hay una cierta indolencia del Ejecutivo para atender a la Fiscalía Anticorrupción, al sistema estatal anticorrupción en general, al Comité de Participación, a la Secretaría Técnica. Necesitamos ya dar señales de que la anticorrupción va en serio y pasa por este buen trato a las dependencias que ya se crearon entre la 61ª legislatura, sociedad civil, inclusive el Ejecutivo. ¿Cómo fortalecer la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, me parece que amor que no se demuestra en la nómina es demagogia. Muchos hablan acerca de la intención y la importancia que tiene la autonomía, pero no se dan los pasos ni económicamente, ni legalmente para que pueda ser autónoma. Me parece que veo muy difícil que lo podamos ver concretado en este periodo en lo que nosotros ingresamos. Sería una tarea pendiente para nosotros, pero sí creo que debe de ser en este gobierno el que se debe. Tiene 20 millones que ni siquiera han bajado. ¿Cuánto creerías que debe ser para la Fiscalía Anticorrupción? Es que eso debe ser, por ejemplo, esto que está diciendo Augusto es algo muy interesante. Dentro de los análisis tenemos que hacer un comparativo para ver cuánto dinero se requiere para dar resultados. El presupuesto debe ser no en... La cantidad puede ser mucho dinero o poco, dependiendo de los resultados que puedas dar. ¿Cuánto dinero necesita esa fiscalía para dar resultados? Es lo que tenemos que analizar y tomar decisiones contundentes y ponerlo en el presupuesto. A ver si le saco una cifra. Gustavo Macías, ¿cuánto dinero tendrá que tener el fiscal anticorrupción? Es difícil, ¿no?, poder determinar una cantidad, pero sí es importante que se revise el funcionamiento. Hay que entender que es una posición nueva, prácticamente aquí en Jalisco. No tenemos antecedentes de cómo... Sí, es el primer fiscal. Así es, entonces sí es importante revisar en algunos otros estados cómo están funcionando y en base a eso poder determinar qué presupuesto necesita la Fiscalía. Pero sí es importante que tenga mucho más... Que se incremente. Así es, que tenga... Mariana Fernández. Creo que en el tema de acceso a la justicia no se puede escatimar
por los temas que vivimos en este estado, no solamente hacen falta MPs en el tema del sistema anticorrupción, hacen falta MPs en todas las áreas. Entonces, para fortalecer la seguridad de este estado necesitamos mucho más presupuesto a la Fiscalía, mucho más presupuesto a las propias policías municipales y también darle todos los dientes que necesita el sistema anticorrupción para que se vean verdaderos avances y terminar con la impunidad que ha existido a nivel nacional y a nivel estatal. Mirza Flores. Cuando tú quieres que algo no funcione, crea una fiscalía especializada y no le des presupuesto. Es así de sencillo. No se ha querido que avance la materia anticorrupción y esa es nuestra tarea pendiente, es una asignatura que debemos de abocarnos. No puedes poner cifras ni cantidades ahorita, lo que se tiene que hacer es de forma muy responsable ver las necesidades de una fiscalía de esta naturaleza para la procuración de justicia. Lo que tienes que generar es gente especialista en cada tema que sepa cómo hacer la investigación, policía investigadora capacitada para cada tema. Y eso es lo que tenemos que abocarnos. No solamente es un tema de presupuesto, es un tema de perfiles. Entonces, tienes que también reunirte de gente que tenga experiencia en el tema. 9 a.m. 33 minutos, vamos al corte. Bueno, la mañana con 37 minutos. Gracias por escribirnos. Estamos dialogando esta mañana con Mirza Flores de Movimiento Ciudadano, diputada electa, con Mariana Fernández del PRI, Gustavo Macías del PAN y Enrique Velázquez del PRD. Los cuatro les tocará el próximo 1 de noviembre jurar el cargo como nuevos diputados de Jalisco. ¿Qué va a hacer el Congreso del Estado con relación a los temas nacionales? Es decir, con todo lo que está discutiendo en materia de austeridad, que está discutiendo en materia de amnistía. Digamos, va a haber colaboración en estos temas. Jalisco tendrá su agenda. Si quieres, empezamos contigo, Gustavo. Mira, dice un dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar. Yo creo que es fundamental entrar en estos temas y analizar aquí en Jalisco. Reconocemos los avances en tema del Congreso del Estado. Esta legislatura, la anterior, ha tenido avances importantes en el tema de recortes en muchos de los aspectos, de saneamiento en términos de finanzas. Creo que ha habido un comportamiento... Las últimas dos, ¿no? Las últimas dos legislaturas han estado haciendo lo necesario para recobrar la imagen en general del Poder Legislativo, pero es necesario ver finalmente cómo quedan los recortes a nivel nacional, en qué tanto se avanza en lo que está hoy diciendo el presidente electo, qué tanto en la práctica se lleva finalmente y ver aquí en Jalisco qué es necesario aportar. ¿Poner o no una agenda de austeridad sobre la mesa? Sí, claro, sí es necesario en todos los aspectos, no solo en el Congreso del Estado, sino en todas las dependencias del gobierno, en los ayuntamientos. Es necesario pues ajustarnos. Hoy los temas financieros son muy importantes, pero sobre todo pues recuperar la confianza de la gente en el aspecto del Congreso del Estado es fundamental, porque hoy la gente, a pesar de estos avances que hemos tenido en el Congreso del Estado, la gente no le sigue teniendo fe a los diputados. No, incluso, Mariana, hay mucha gente que sigue pensando que los diputados tienen teléfonos, coches, que les pagan gasolina y hay que decir que eso desde la legislatura 60 ya no es verdad. No, y en el tema del Ejecutivo, desde este sexenio se hizo una ley de austeridad donde se quitaron los coches de lujo, se quitaron los seguros de gastos médicos, el gabinete gana el 15% menos. Esas medidas tienen un ahorro de 600 millones al año, que es donde salen los programas de mochilas con útiles, bienevales. En Jalisco ya hay una ley de austeridad. Ojo, no es suficiente, tiene que agarrar a los tres poderes, tiene que agarrar al Poder Ejecutivo más. Me queda clarísimo que sigue habiendo muchísimas OPDs. Yo estoy muy a favor, por ejemplo, de la eliminación del DIF a nivel nacional. Creo que eso también tendría que tocar todos los temas locales, porque finalmente es lo mismo que salud, lo mismo que desarrollo social, lo mismo que el Instituto de las Mujeres. Es como un mini gobierno los DIF. Entonces creo que eso ya está arcaico. El tema del voluntariado era como post-revolucionario. Entonces yo creo que en la próximos gobiernos estatales también sin DIF, yo estoy a favor. Y por ejemplo, el tema del Poder Judicial, nunca se toca el Poder Judicial y también se tienen seguros de gastos médicos altísimos. En el Poder Ejecutivo no hay seguro de gastos médicos. Bueno, en el Judicial sí. La ley de austeridad en su momento. Pues necesitamos que sean los tres poderes, no solamente el Congreso del Estado, tienen que ser los tres poderes y a favor de toda la eliminación de tanta burocracia que gasta tanto dinero en el área público. Mire, esa agenda de austeridad ha sido uno de nuestros ejes principales, la austeridad desde Movimiento Ciudadano. La Cámara de Diputados le dimos un vuelco en 2015, que llegamos los diputados federales a la renuncia de todos los bonos, la renuncia de coches, todo tipo de prebendas que ni siquiera estaban aparte en la ley. Prestaciones fuera de la ley. A eso renunciamos completamente, número uno. Número dos, yo sí creo
que la austeridad debe de ser una agenda prioritaria, pero sí responsable. Lo que decíamos en comerciales, ¿no? La agenda de austeridad tiene, por ejemplo, a las policías sin gasolina. ¿Cómo? La gente tiene que trabajar y para hacer investigaciones. Bueno, más que agenda de austeridad fue mal diseño. Bueno, ese es el asunto. Tenemos que tener una agenda de austeridad con muchísima responsabilidad porque el servicio público requiere de ciertos gastos en ciertas áreas. Nada más eso sí, o sea, no aventarnos a austeridades republicanas que son taquilleras, que venden muy bien, pero que a la hora de trabajar no son eficientes. Debemos de ser gobiernos eficientes porque la ciudadanía lo que te exige son respuestas inmediatas en materia de salud, de impartición de justicia, de acceso a la justicia, de servicios públicos. ¿Cómo vamos a hacer para hacer un diseño congruente y no taquillero? Enrique Velázquez. El tema más importante que debe de tener la legislatura 62 debe de ser la correcta aplicación de los recursos con resultados. Esa parte es la que debemos de priorizar. Si un presupuesto no te lleva a tener resultados, a tener la procuración de justicia, a combatir la pobreza, la desigualdad, y no genera confianza en la ciudadanía, no sirve para nada. Creo que el presupuesto, entrando nosotros vamos a revisar el presupuesto y me parece que es la tarea más importante para dar resultados en todos los temas que hemos tratado aquí. El tema anticorrupción, lo que tiene que ver con la austeridad. Efectivamente yo fui parte de la legislatura 60 y nosotros ahí eliminamos cualquier tipo de prerrogativa que teníamos. ¿Por qué? Porque llegamos con una deuda de 630 millones de pesos y logramos entregar al final de la legislatura en cuenta 180 millones de pesos. ¿Y qué hicimos? Nada más nos propusimos aplicar de manera correcta los recursos, nos apretamos el cinturón y empezamos a generar las condiciones para que el Congreso pudiera hablarle de frente a la gente, viéndolos a los ojos y diciendo nosotros sabemos y tomamos decisiones acertadas. Creo que esta legislatura tiene una oportunidad para que este presupuesto, no únicamente el del Congreso, sino el del Estado, vaya y combata todo lo que tiene que ver con corrupción, impunidad, dar certezas, fortalecer la Procuración de Justicia, poner en cintura a algunos poderes que tienen gastos superfluos y particularmente ser un contrapeso. Augusto Chacón. Sí, austeridad y responder para qué. Sí, hay que evitar todos los gastos superfluos, todos los privilegios que tienen tantos funcionarios, pero también hay que tener austeridad en la cantidad de programas que no sirven para nada, que aparentemente se gasta para un fin específico que no se consigue. Me parece que si concentramos eso en los servicios públicos deficientes que marcan y designan una desigualdad permanente, podemos avanzar muchísimo. Sí, que no se gasten tanto, que la desigualdad no se marque entre funcionarios que atienden a un pueblo que la mitad está en pobreza. Eso es éticamente inaceptable. Es la austeridad que tiene sentido para restaurar los servicios públicos, sobre todo para llevar los mejores servicios públicos a donde más se necesitan. Austeridad para no duplicar programas sociales, austeridad para medir que eso es entrarle resultados. De fondo al presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto se mueve 1, 2, 5% máximo del presupuesto, pero es casi todo inercial. El presupuesto ya lo hemos comentado aquí, Jalisco, y las cifras son contundentes, es un estado rico, y entonces uno no se explica la desigualdad, y uno no se explica la pobreza, y uno no se explica que haya escuelas sin profesores y clínicas sin médicos y sin medicinas. Es decir, pasa por el presupuesto, por supuesto, pero también pasa por la imagen que los servidores públicos, los gobernantes en los tres poderes, tienen de sí mismos de cara a una población que tiene tantas necesidades. ¿Cómo me veo yo ante eso y qué medidas tomo? Me parece que esa es la principal austeridad. De ahí nace el sentido de la austeridad, en ponernos en los zapatos del otro. Si Jalisco fuera un estado pobre, podríamos convenir en que, bueno, pues ni modo. La austeridad Pero es forzosa. no es así, la austeridad está forzada. Y aún así, siendo pobres, deberíamos ser iguales, es decir, todos más o menos iguales, pero no, es un estado extraordinariamente rico, que produce una cantidad importante del producto bruto del país, de la economía 14 del mundo, y sin embargo, y podemos hablar de todas las áreas que competen al gobierno, en todas hay déficit, sobre todo hacia quienes están más amolados. Mariana Fernández, matrimonio igualitario, pasar las reformas ya para hacer el matrimonio igualitario algo que está en Jalisco. A favor. De todos los derechos para todos. Mirza, matrimonio igualitario. Todos los derechos, todos los días, todas las personas. Pero lo van a hacer, van a apostar por la reforma. Es un tema en el que se tiene que analizar a profundidad, sin irresponsabilidades, y lo que yo siempre digo, no decir
ni en los micrófonos, ni en las leyes, cosas taquilleras o lo que la gente Por quiere eso, pero escuchar. en este caso. Sí, lo que la gente necesita. Es corregir y es poner piso parejo a todas las personas. Entonces sí. Sí. Enrique Velázquez. Claro, ya lo hemos platicado toda la vida. Aquí, yo pensaba que tú ibas a estar en nada más contra. con la cara que puso Gustavo ya se veía lo que iba a pasar. No, derechos plenos para todas las personas. Y dejar último al que puede tener alguna objeción. Gustavo Macías, con el caso del matrimonio igualitario. No, hay que, por supuesto... Ya lo montoneamos. Ya qué más puede hacer. No, hay que revisar los temas y la igualdad hoy es uno de los principios básicos que debemos de impulsar. Pero la Suprema Corte ya dijo es inconstitucional y por lo tanto se tiene que legislar. Entonces Así el es, PAN estaría a adelante. favor de una legislación para que se dé cabida, encaje al matrimonio Así igualitario. es, totalmente de acuerdo. Un tema más que me parece importante, la violencia contra las mujeres. ¿Qué hacer en este tema en específico? Y si hay alguna variante en el poder legislativo que se puede utilizar, alguna ley, alguna iniciativa para corregir la violencia contra las mujeres. Si quieres empezamos por las mujeres, Mirza. Gracias. Mira, Enrique, es un tema que no terminamos de concluir porque siempre nos encontramos de nuevo con las cosas que la gente quiere escuchar. Tenemos que meternos al tema de procuración de justicia, que las mujeres tengan una procuración inmediata, rápida, eficiente, que sean escuchadas, que sean atendidas de forma instantánea. A ver, de repente te salen autoridades con esta modalidad de que acuerden las partes. No pueden acordar. La violencia no se acuerda, la violencia no debe de estar sujeta a condicionamientos. La violencia se tiene que frenar, erradicar, pero sobre todo castigar. En la medida en la que todas las formas de violencia sigan siendo omisas para el Estado, que el Estado no se haga responsable del castigo, pues no importa cuántas leyes hagamos desde el legislativo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a las fiscalías y fortalecer la procuración de justicia. María Fernández, violencia contra las mujeres. Estuve viendo hace días que quieren cambiar a secretaría en vez de instituto, por ejemplo, de las mujeres. Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque el instituto tiene autonomía presupuestal. Independientemente de cómo te llames, lo importante es las herramientas que tiene y el presupuesto que tiene el instituto. De igualdad, ¿no? El instituto tiene 20 millones de presupuesto al año. La mayoría de las cosas que se hacen es con dinero federal, que se baja de otros programas nacionales. Necesitamos otro centro de justicia para Jalisco urgentemente. Tenemos uno, atiende 300 mujeres cada día, no se da abasto. Y en el tema de la violencia contra mujeres tenemos que trabajar en la prevención. ¿Qué estamos haciendo desde el bullying en las escuelas? En el tema de la atención, cómo atendemos a las mujeres que sufren violencia. En el tema de erradicación, cómo terminamos con las violencias. Y en el tema de cómo son las sanciones. ¿Qué pasa con todas estas personas que no cumplen una orden de protección? Se tendrían que estar en la cárcel porque así lo dice la ley. La orden de protección tendría que ser eficaz porque en este momento la orden de protección pues es simplemente un papelito que es capacitar a las policías municipales, porque y que tenga acceso el Ministerio Público o el juez. Porque ¿qué sirven que tenga una orden de protección rápido si la policía municipal que está cerca de ti no acude al llamado? 9 de la mañana con 49 minutos, vamos al corte y regresamos con Enrique y con Gustavo. 9 de la mañana con 53 minutos, algunas preguntas en redes sociales y otras a través del WhatsApp. Bueno, Gustavo Lozano le manda una pregunta directamente a Mirza y dice, ¿puedes preguntar a Mirza cuál será el medio de comunicación para que los ciudadanos que viven en el Distrito 6 la contacten y expresen sus inquietudes? Todo el tiempo estoy en comunicación con la gente de mi distrito. Y la vía más rápida es redes, porque todo el tiempo estoy revisando mis redes. Literalmente, me dejan su teléfono y les marco. Mucha gente me dice, Mirza, necesito hablar contigo, mándame tu teléfono. Me lo manda y yo personalmente marco, de mi celular marco. Entonces, o voy sociales a la colonia. Siempre redes sociales, es muy ¿Igual eficiente. ustedes? Sí, de la misma manera. Igual contacto a través de redes sobre todo sociales. en Face. Porque ya casas de enlace no hay. En el Distrito 1 el Facebook es lo más efectivo. Lo más efectivo. Ernesto Rafael dice, me da gusto que las cosas sigan claras y sin rodeo. Qué bueno que Enrique Velázquez diga que va a empujar los derechos iguales para todos, sin rodeos. Gracias, Ernesto, por tu comentario. Dice también 5025, buen día para comentar sobre Uber. ¿Quién es la que debería dar de baja, ya que desprotegido y desprostituido al mercado? Exigía todo y con todo se queda. Ellos cobran por viaje una solicitud misma que indicaban que era un fondo para la movilidad y su sistema, ¿dónde está ese fondo? Pero en realidad es un fondo sí con el 1.5% de cada viaje. ¿Hay que regular más el tema de Uber? ¿Ustedes creen, Mirza, Enrique, Gustavo? ¿Hay que regular más? Sí, hay que regularlo, pero también hay que proteger a los conductores.
están, siento yo, en ciertas condiciones de vulnerabilidad, pero no solamente Uber, o sea, debemos entrarle en serio al transporte público, al transporte que sea mucho más eficiente. Hay comunidades, por ejemplo, en donde no entra el transporte público. Fortalecer la forma de comunicarse dentro de esas comunidades que se llaman cuencas, me parece. Sí. O sea, hay que entrarle a todo lo que tiene que ver con transporte y movilidad. Urge. Todo el Distrito 6 Federal es tan complejo, y ya no me quiero meter a otros distritos, pero, por ejemplo, toda el corredor de la carretera Colotlán. Que nos heredaron una cantidad de problemas que los gobiernos vamos persiguiendo con respuestas casi parches. ¿Por Sí, qué? sobre la marcha, ¿no? Porque va sobre la marcha resolviendo. Enrique Velázquez. Tiene que haber una agenda de movilidad, ¿no? Y no puedes apartar taxis de Uber, de City Drive, de otras plataformas. Yo creo que también la sobreregulación te genera muchísimos problemas. Entonces vamos viendo modelos efectivos que han funcionado en otras ciudades, en otras partes del mundo, para hacerlo Es que a mí de lo manera que, eficiente aquí. la que aprobó el Congreso en la legislatura pasada me parecía muy, muy sensata, la regulación, digo, más allá del tema de Sí. Uberpool y un par más. Además me parecía que El problema más fue el amparo, ¿no? las reglas, ¿no? Sí. Sí. También la actitud de la empresa. Sí, hay que revisar a fondo lo que está funcionando y lo que no, pues hacer las modificaciones necesarias, no solo en el tema de las plataformas particulares, sino en general lo que decía nuestra compañera, el tema del transporte público. Por ejemplo, en mi distrito... No hay. Es el 1. El 1. Bueno, tu distrito es medio estado, pues. Una falta de Por ejemplo, Tala o las zonas No, la zona rurales, por ejemplo, Huichola. acaban de suspender el servicio a Matitán, a la zona de Tequila, El Salvador. No hay servicio. Entonces, hay que hacer trabajo importante en ese aspecto. ¿Cómo es el tema? ¿Más regulación, Augusto? No, yo creo que lo que nos están demandando estas plataformas y muchas otras cosas que suceden a través de las redes es ponernos creativos con la regulación. La regulación no cambia la realidad y las necesidades de transporte público ahí están. Y también quien quiera hacer negocio. Me parece que la regulación no era mala. Lo que aquí estamos viendo es quizá ese viejo tic mexicano de no querer regulación. De ir un poco por la libre. Insisto, aquí a quien no vemos mucho es a las empresas, vemos a los choferes afectados, que ya ni siquiera son dueños de tiempo. Volvimos a caer en el asunto de gente que tiene 20 coches y tiene 20 empleados. Se Entonces, mimetizó con el quedamos viejo ahí en sistema, medio, ¿no? y no nos quedemos ahí. El que queda a final de cuentas indefenso es el usuario, que a la hora de un contratiempo, ¿a quién recurres? ¿Al chofer o a la empresa? ¿Quién lo respaldaba? Me parece que hay que ser creativos con la regulación. Por lo pronto pongamos en juego que acepten esta que ya habían aprobado en los acuerdos y después revisemos. Y aparte ¿no? la norma técnica es también para la seguridad. Por supuesto. Acuérdate lo que pasó en Puebla, lo que ha pasado con Es mucha que las gente leyes en quedan Uber. nuevecitas, ¿verdad? Nadie las usa. Víctor Hugo nos dice, buenos días Enrique, todos los derechos para todos, entonces si yo quiero casarme con una niña de 12 o 13 años podría hacerlo, si quiero tener 3 esposas podría hacerlo. ¿Cuál es la diferencia con lo que quieren hacer sobre matrimonios igualitarios? Dice, lo harán legal, pero nunca será moral. Bueno, yo no sé si es posible, Fernando, hacer una comparación entre delitos que son claros, como por ejemplo el tema de la relación con una niña de 12 o 13 años, con la relación consentida entre dos la adultos. bigamia, ¿no? también. Sí, No tiene nada que ajá. Digo, a ver, cuidado con las cosas que se preguntan. O sea, los derechos comienzan Son dos desde adultos la que persona consienten más una vulnerable, relación. claro. Y el debate es si el Estado les da todas las condiciones legales y jurídicas para que esa relación exista, ¿no? Así No creo es. que vaya mucho más allá de Y eso. aparte en términos jurídicos, los derechos que tienes que adquirir, pero también las obligaciones dentro Es muy de, común de ese tipo de relaciones de adultos. O comentarios. sea, entre adultos deben de regularse derechos y obligaciones. Eso es. Y también me adjunta 4240 el tema del matrimonio igualitario, una resolución que se ha extendido mucho a gusto del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos de la Unión Europea, que en realidad no dice que el matrimonio no sea un derecho humano. Lo que dice es que lo tiene que regular cada Estado. Es decir, Claro. que no es una directiva comunitaria, como se podría decir, ¿no? Claro, el Estado tiene la función de dar grandes directrices para más o menos ordenar, pero no meterse al asunto privado. Exacto. Lo que no podemos conculcarle a dos, de preferencia amorosa que sea, su decisión de enlazarse. Sí, porque estás con esa persona no te doy derecho. Así es, eso no se puede. 3676, te mandan saludos Gustavo Macías desde Tequila. Antonio Figueroa, los diputados son los menos austeros y los que más simulan. 8151, más presupuesto para la fiscalía, primero hay que depurarla. Muchos mensajes y mañana les damos más lectura. Gustavo, gracias. Mirza, gracias. Muchísimas gracias. Enrique, gracias. Gracias, Tocayo, por la invitación. Augusto, gracias. Buen día. Claro, gracias, un gusto estar. Mañana nos escuchamos a las 9 aquí en Cara a Cara.